Pensemos un momento en algo tan cotidiano como comprar un café o algo más serio como firmar un contrato de alquiler. Cada promesa que hacemos, por más simple que parezca, está construida sobre un marco legal que es casi invisible. La verdad es que a menudo ni lo pensamos, pero son esas reglas las que definen qué se puede exigir, cuándo y bajo qué condiciones. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a decodificar ese plan oculto. A primera vista, parecen dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal, ambas son obligaciones. Son promesas, sí, pero con su propio manual de reglas. Y créanme, entender esas reglas es clave para manejarnos en el día a día. Para entender bien este mundo, hemos trazado una hoja de ruta. Vamos a empezar con el panorama general, el plano de las promesas. Después, vamos a distinguir entre lo que es exigible ante un juez y lo que es puramente moral. Veremos cómo algunas promesas dependen de otras, cómo el tiempo y las condiciones las pueden cambiar por completo. Y para cerrar, vamos a analizar los cambios más nuevos que trajo la ley. Miren, así como un biólogo clasifica las especies para entenderlas, el derecho clasifica las obligaciones. ¿Y por qué? Para entender su función, su propósito. Se agrupan usando distintos criterios: la fuerza de su vínculo, el momento en que deben cumplirse o si dependen de que algo pase o no. Y ojo, esta clasificación no es solo teoría de libros, Determina cómo y cuándo una simple promesa se convierte en una realidad que se puede exigir. Y esto nos lleva directamente a la primera gran división, a la primera gran categoría. Porque, hay que decirlo, no todas las promesas nacen iguales ante la ley. Algunas nos dan el poder de ir a un tribunal y exigir que se cumplan, mientras que otras, otras viven solo en el ámbito de nuestra conciencia, de lo moral. Entender esto es fundamental. Por un lado tenemos las obligaciones civiles, que son la regla general, lo más común. Si se firma un contrato o se pide un préstamo y no se paga, la otra parte tiene una acción, o sea, tiene el derecho de iniciar una demanda judicial. Por el otro lado están los deberes morales, y aquí la historia es otra. No hay acción legal. El ejemplo clásico es una deuda de juego en una partida entre amigos. No se puede ir a juicio para cobrarla. Pero, y este es el punto clave, si la persona decide pagar voluntariamente, ese pago es 100% válido, y después no puede arrepentirse y pedir que le devuelvan el dinero. El nuevo Código Civil y Comercial de Argentina, de hecho, modernizó todo este concepto. Antes se hablaba de obligaciones naturales, pero ese término se eliminó. Ahora se usa esta idea más amplia de deber moral, que está clarísima en el artículo 728. El efecto en la práctica es el mismo. Lo que se paga por un deber de conciencia, bien pagado está. Esto aplica, por ejemplo, a una deuda de un juego que no esté prohibido, como lo dice el artículo 1611, o incluso al pago de una deuda que legalmente ya prescribió, como lo aclara el artículo 2538. Sigamos avanzando. Ahora veamos cómo se conectan las promesas entre sí. Porque algunas obligaciones no pueden existir por sí solas, ¿saben? Necesitan de otra, una principal, que les dé vida, que les dé sentido. Piénsenlo como una luna que gira inseparablemente alrededor de un planeta. Este es un principio del derecho romano antiquísimo, pero súper vigente. Es la regla de oro en este tema. Significa literalmente que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Es la llave para entender esta relación de dependencia. Si la obligación principal desaparece, se extingue, la accesoria también se va con ella. Entonces, para que quede bien claro, una obligación principal, tal como la define el artículo 856, es autónoma, se vale por sí misma. El contrato de alquiler, por ejemplo, existe por sí solo. En cambio, una obligación accesoria, como la fianza que firma un garante, no tendría ningún sentido sin ese alquiler. Su única razón de ser es asegurar que se cumpla esa obligación principal. Y este esquema lo ilustra a la perfección. Imaginen una fila de fichas de dominó. La primera ficha, la más importante, es el contrato de alquiler. La segunda, que está justo detrás, es la fianza. Si un juez declara nulo el contrato de alquiler porque tenía un defecto grave, ¿qué pasa? La primera ficha cae. Y al caer, ¡pum!, golpea la segunda y esta también cae. La fianza se extingue automáticamente. Es un efecto dominó legal. De hecho, el artículo 857 es súper claro en esto. La extinción o la nulidad de la obligación principal arrastra consigo a todos los derechos accesorios. Perfecto. Ahora cambiemos de enfoque y hablemos de un factor que todos conocemos muy bien: el tiempo.
porque el cuándo es tan importante como el qué. En derecho, a esta variable la llamamos plazo, y es lo que determina el momento exacto en que una obligación se puede empezar a exigir o, por el contrario, el momento en que se termina. El plazo tiene, digamos, dos caras. Por un lado, el plazo suspensivo. Es como una cuenta regresiva para que la obligación se active. Se compra algo hoy, pero el deber de pagar recién nace en 90 días. Antes de esa fecha, no se puede reclamar el pago. Por otro lado, tenemos el plazo resolutorio, que funciona más como un temporizador que apaga la obligación. Se firma un alquiler por 2 años. El derecho a usar el departamento existe desde el día 1, pero se extingue de forma automática cuando se cumplen esos 2 años. Pero, ¿y qué pasa si el deudor no se porta bien? Bueno, la ley tiene una especie de sanción para eso, que se llama caducidad de los plazos. Si el deudor, por ejemplo, entra en quiebra, o si vende el auto que había puesto como garantía, pierde ese beneficio de esperar. El plazo caduca, y el acreedor puede exigir el pago total de la deuda en ese mismo momento. Es, en el fondo, una forma de proteger al acreedor frente a un deudor que ya no inspira la misma confianza. Ahora entramos en un terreno fascinante, el de la incertidumbre. Hablamos de las obligaciones condicionales. Son aquellas cuya existencia misma depende de un sí, de que ocurra o no un evento futuro que además es incierto. Es el universo de las posibilidades. Y aquí también tenemos 2 caminos posibles. La condición suspensiva es como poner en pausa el nacimiento de un derecho. La promesa, le daré un auto, está ahí, en suspenso, esperando a que la persona efectivamente se gradúe. El derecho nacerá, solo y únicamente si ese evento ocurre. En cambio, la condición resolutoria es como una espada de Damocles que pende sobre un derecho que ya existe. Se tiene el derecho a usar el departamento ahora mismo, pero ese derecho se va a terminar, se va a resolver, el día en que esa persona se case. A ver, analicemos el ciclo de vida de esa promesa. Le daré un auto si se gradúa. Mientras la persona está estudiando la carrera, la condición está pendiente. No tiene todavía el derecho al auto, es solo una expectativa. Pero la ley le permite tomar medidas para protegerlo, como pedirle a un juez que evite que el auto se venda. Ahora, si finalmente se gradúa, la condición está cumplida. Ahí sí, el derecho nace en ese preciso instante y ya puede exigir el auto. Pero, ¿y si abandona la carrera? Bueno, ahí la condición queda frustrada y la promesa se desvanece en el aire, como si nunca hubiera existido. El derecho no es algo estático grabado en piedra. Al contrario, evoluciona con la sociedad, y el nuevo Código Civil y Comercial de Argentina introdujo cambios filosóficos pero muy importantes en cómo se tratan todas estas modalidades, buscando siempre soluciones que sean más prácticas y más justas. Podríamos resumir los 2 cambios conceptuales más importantes en esto. Primero, se dejó atrás la idea un poco complicada de que los efectos de una condición viajan al pasado. Ahora, la regla es que operen hacia el futuro. Y segundo, se adoptó un principio de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de anular un contrato entero por una cláusula que está mal, ahora se intenta salvar todo lo que sí es válido. Y esta tabla lo muestra de forma contundente. Con el Código Viejo, si a alguien le donaban un auto pero con el cargo de cometer un delito, toda la donación era nula, se quedaba sin el auto. Ahora, con el artículo 357 del nuevo código, ese cargo ilegal se considera no escrito, como si no existiera, pero la donación del auto es perfectamente válida. Y el otro gran cambio que viene del artículo 346 es sobre la retroactividad. Antes, si se cumplía la condición de graduarse, la ley ficcionaba que la persona era dueña del auto desde el día de la promesa original. Ahora, la regla es mucho más simple. Se es dueño desde el día en que se gradúa. Los efectos son para el futuro, lo que simplifica un montón las cosas. Así que, la próxima vez que se haga una promesa, se acepte un plazo o se acuerde una condición, recordemos esto. Detrás de ese simple acto hay toda una estructura legal, bastante compleja y, la verdad, muy fascinante. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? ¿Cuáles de estas reglas, ahora que ya no están tan ocultas, están operando en la vida de las personas, dando forma a sus acuerdos sin que siquiera se den cuenta?